A continuación, tenemos un minuto y solo un minuto para explicar qué es el decrecimiento. Así que fijémonos en este caracol. Vive en un mundo donde la norma es crecer, un mundo donde el crecimiento se presenta como solución a las crisis. Sin embargo, sabe que afortunadamente existen otras alternativas. El decrecimiento, en vez de insistir en el incremento de la producción y el consumo, pone en el centro de su discurso la sostenibilidad de la vida. No de una vida cualquiera, sino de una vida que merezca la pena ser vivida. Y para eso tenemos que reconocer que somos seres ecodependientes e interdependientes. Pero, ¿qué significa que somos seres ecodependientes? Significa que estamos ligadas a la naturaleza. Sin ella no sería posible la vida. No es posible un crecimiento económico sin límites. No podemos crecer infinitamente en un planeta limitado, donde los recursos son, por definición, finitos. Cuando olvidamos nuestra ecodependencia, rompemos los ritmos y equilibrios del ecosistema en el que vivimos. Es decir, rompemos la propia naturaleza a la que estamos ligadas. Por otro lado, somos interdependientes, y esto quiere decir que estamos ligadas al cuidado entre nosotras. Sin cuidados, sin relaciones, no podemos sobrevivir. La vida es una realidad de interdependencia. El decrecimiento visibiliza y valora las actividades de cuidado. Este es un paso imprescindible para construir vidas que se preocupen por la vida. Se nos ha acabado el minuto para explicar qué es el decrecimiento. Y precisamente por eso vamos a continuar explicándolo, porque en el decrecimiento avanzamos lento, pero avanzamos. Y es que el decrecimiento es este caracol. Por ejemplo, este caracol construye su casa encima de sí hasta que siente que no va a poder arrastrar más peso y da por terminada la tarea. El caracol sabe parar y decrecer si ha sobrepasado su peso. En el decrecimiento hacemos lo mismo. Caminamos lento porque vamos lejos.